Imanaya Kashanki, querida comunidad, ¿cómo están, mi querida tribu? Me saluda desde el canal de, El Camino Inca y estamos con nuestro querido hermano, amigo, Kisu Yupanqui. ¿Cómo estás, Kisu? Qué gusto verte a los Hola, tiempos. y Mainaya Guayque, ¿cómo estás? Aquí, pues, después de tanto tiempo, reunirnos de nuevo en un espacio como este, ¿no? Te agradezco, Guayque. Exactamente, qué chévere. No, gracias a vos por la apertura. Queremos hablar de algunas cosas, por ejemplo, ¿qué hay entre la cosmología de todo lo que es los incas, de todo lo que éramos nosotros, pues nos representábamos? Alguna gente dice que en nuestra cultura estaba hacer sacrificios de animales, de humanos, y es totalmente erróneo. ¿Qué nos puedes contar de eso? Claro, hay que entender que nuestra cultura andina, eh, su cosmovisión se basaba en el buen vivir, lo que en quechua se traduce como ayin causa, ayin, buen vivir, causa. Y en todo lo que hacían era el buen vivir. Buscar la armonía, no solamente entre las personas, sino también con la naturaleza misma. Si nosotros vemos los inicios de la civilización andina, los inicios se dan en Caral. Y en Caral duró 1000 años aproximadamente. Y en ese tiempo ellos no tuvieron ejércitos ni armas. Entonces uno piensa y dice, ¿cómo es posible que esta sociedad pudo cohesionarse, pudo formar una administración política sin armas? Porque si vemos mayormente las sociedades, como los reinos y los imperios, se imponen bajo el miedo y la fuerza, ¿no?, del más poderoso. Y de esa forma obligan a otros a obedecerlo. Y una de esas armas es la religión. Pero en Caral no se ve eso. No se ve armas ni ejércitos en 1000 años. Entonces, ¿cómo la sociedad pudo aglutinarse bajo un poder político central que era Caral, que era la ciudadela de Caral? ¿Cómo? Y ahí, no, ahí nosotros entendemos muy bien que es gracias a esa cultura, la cultura del buen vivir, de la armonía. Entonces, para unirse no necesitas dominar a otro, simplemente consensuar, ponerse de acuerdo. Y sí se pueden poner de Ujú. acuerdo cuando tú ves al otro como tu igual. En cambio, en otras sociedades, como en Europa, donde habían los reinos imperios, no veían al prójimo como su igual, sino lo veían como esclavo. Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia entre la filosofía del mundo y la filosofía andina, ¿no? Porque nosotros vemos al prójimo como igual. Por eso que acá en los Andes y en el Tahuantinsuyo no existió la esclavitud. Y para que no exista la esclavitud, tampoco existió ni la pobreza ni la hambruna. Es el único lugar en el mundo que no existió eso. Entonces, Claro que sí. Caral, la gente de Caral se unieron, cohesionaron bajo esa premisa de vivir bien, de armonizar, de ponerse de acuerdo. ¿Y por qué? Porque una geografía tan abrupta como los Andes, que en un año puede haber mucha lluvia, inundaciones, y en el otro año puede haber sequías, obligaba a que la gente se apoye, se ayude, gaste los recursos, el tiempo, la riqueza que generaban en investigar, en sacar nuevos productos, nuevas plantas. Entonces la geografía andina no hizo, no te obligaba a que tú gastes tus recursos en armas, no. Porque ¿de qué valía que se maten entre ellos cuando el año que viene había sequía? ¿O qué? ¿O de qué servían las armas si el año que venía había lluvias, inundaciones? Nada. Al final ibas a morir. Mejor se agrupaban, se unían, consensuaban, se respetaban y lograron lo que es Caral, la primera ciudad. El inicio de la civilización andina fue Caral. De ahí surgió. No estamos hablando que
fueron los primeros, no, porque antes de Caral habían otros grupos, en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, había grupos humanos que también se organizaban. Estamos hablando ya de sociedad civilizada, mejor dicho, cuando una sociedad empieza a crear cargos, ¿no? Los que dirigen, los que gobiernan y los gobernados. Esos estratos ya forma parte de una civilización. Entonces Claro, el desarrollo cultural de Caral se ve pues muy superior en ese momento. Y de ahí esa cultura se irradia a todos los Andes se irradia. Después de Caral vienen otros estados, como se dice, ahí podemos ver a Chavín, a los Paracas, a los Nazcas, a los Huari, a los Tiahuanacos, ¿no? Y por último, al Tahuantinsuyo. Y el Tahuantinsuyo seguía el mismo legado que Caral, lo mismo. Por eso claro. que los incas no eran, no invadían o no cometían genocidio en sus conquistas. Ellos conquistaban, sí, pero respetaban al vencido. Eso es lo que nosotros queremos enseñarnos. Y la gente no entiende, piensa que conquistador, que es lo mismo que invadir, ¿no? Y matar y cometer genocidio, no. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Pero como te Sí, digo, Wayne, que esa es la justamente cosmovisión del andino. aquí en Ecuador hay una cultura que era la de la Machalilla. Entonces, los incas vinieron hasta acá y era una ciudad muy grande, inclusive más grande que el Cusco. Entonces, ahí ellos viajaban por barco y viajaron a México, viajaron a diferentes lados, de acuerdo aquí. Inclusive el cacao que tenemos aquí viajó por esa tierra hasta México y así se conoció el cacao. Y algunas cosas, ¿no? Guay, que muy interesantes. Así es, Wayne, que ya con los incas, ¿no? Una sociedad muy avanzada para la época, formaron pues este gran estado que se llamó el Tahuantinsuyo, que abarcó varios países, en especial Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces nos Claro, queda ese legado cultural, esos aportes culturales. Por eso nosotros decimos que gracias al Tahuantinsuyo, gracias a la riqueza del Tahuantinsuyo, gracias al trabajo de los incas y de miles de andinos, es que nosotros estamos aquí, ¿no? Di- así es, Toda esa claro que riqueza sí. dio vida primero a un virreinato que se llamaba el Perú, que después se convirtió en reino o virreinato. Después de del virreinato del Perú, surgen los países, ¿no? Como Ecuador, Perú, Colombia, tras Claro, las independencias. ahí, Pero ahí todo se surgieron dio gracias al las divisiones Tahuantinsuyo. prácticamente, divisiones geográficas. Claro, nosotros siempre hemos dicho, las independencias eran necesarias, pero no la división de nuestro pueblo. Teníamos que seguir unidos, un Claro que sí, gran, exacto. una gran nación. Mira, nosotros, a diferencia de Europa, por ejemplo, Europa, después de haberse matado dos veces, mejor dicho, ellos han invertido plata en matarse y después han invertido plata en recuperarse, se han unido en una Unión Europea. Y en esa Unión Europea existen, si es que no me equivoco, 24 idiomas diferentes. Y a pesar Claro, de eso se han unido. Y nosotros, los andinos, desde Argentina hasta Colombia, tenemos un solo idioma, que es el es castellano. verdad, claro que sí. Sería mucho más fácil unirnos. Encima, vivimos en una misma geografía, que es la geografía andina. Que es la Prácticamente columna lo tenemos, vertebral, ¿no es cierto? De todo, claro, desde claro, para un Estados lado Unidos está, hasta la Patagonia, hasta Argentina. Bueno, lo que hoy es claro, Argentina. claro, tenemos todo prácticamente lo mismo, la misma Sí, cultura, la misma historia. Fuimos parte de un mismo principio, ¿no? Y después hemos llegado a estos años, pero divididos, separados, como si fuéramos diferentes, como sí, si habláramos exactamente.
un idioma diferente, como si tuviésemos Es una que religión de ahí diferente. parte el regionalismo, viste, de cada país, que el uno es argentino, el otro es peruano, el otro es boliviano, el otro es de Paraguay, chileno, entonces es una división de banderas y cosas que hicieron ellos para prácticamente desfragmentar el pueblo, o sea, y le impusieron Claro, algo una cultura nueva o algo nuevo que ya es un sistema que todos sabemos que en lo que vivimos prácticamente es el sistema masónico que está implementado en el mundo, ¿verdad? No hay que hacerse de claro, vista gorda, pero antes vivíamos libres, muy libres y en unidad con la Pachamama, con nuestras creencias y con todo lo que nos enseñaron pues los abuelos. claro, guay, que ellos crearon falsos nacionalismos, ¿no? Y Exacto. mira, el caso de Perú y Bolivia y Perú-Ecuador prácticamente lo mismo. Dentro de Perú y Sí, Bolivia hay una exactamente lo mismo. región, hay una cultura como la nación quechua. Es una misma nación. Igual pasa con en Perú y Ecuador, es una misma nación, la nación quechua, el idioma quechua. Sin embargo, partieron una frontera imaginaria, ¿no? Y crearon nacionalismos, falsos Así nacionalismos, es. y después crearon guerras para que esa división se profundice mucho más en el corazón, en el sentimiento tanto de peruanos, Claro. ecuatorianos o bolivianos, Y le llamaron ¿no? patria, y que luchen por la patria. Claro, entonces eso Mayor fue, falsedad, ¿ah? claro, ese fue todo un plan creado por nuestros enemigos para debilitarnos y lo consiguieron. Sí, Entonces ahora cuando nosotros decimos hay que reconstruir lo que fuimos, la gente dice, ¿por qué tan locos? Ya cada uno ha hecho su vida, dice, ¿no? ¿Para qué vamos a unirnos? claro, Ya somos bolivianos. Pero ellos no saben que tanto Perú como Bolivia, como Ecuador, como Argentina, recién tienen 200 años y eso no es nada. Si lo comparamos a los 5.000 años que tenemos nosotros como cultura andina, esos claro, cinco así mil es. años no se pueden borrar de un día para otro. Tienen que pasar otros 5.000 años para poder borrar esos 5.000 años de cultura andina. Entonces lo que nos une a Así nosotros nos es lo mienten andino. también que ponte que la cultura inca tiene más de solo 200 años. Algunos han dicho así, ¿no? Pero es totalmente falso, es milenios, o sea, son muchos años para haber hecho tanto templos, o sea, caminos, todo está ahí, solo hay que ver nomás. Claro, lo que nosotros postulamos es que los incas no eran solamente el tiempo del Tahuantinsuyo, ¿no? De Manco Cápac o hasta Huáscar, no. Los incas vienen desde Caral. ¿Y por Desde qué? Caral, ¿Dónde así está, es. dónde está el fundamento? Primeramente, Caral, el idioma Caral, la toponimia Caral es quechua. Y el quechua surge en esa zona, en esa parte central surge el quechua. Entonces, en Caral se hablaba quechua. ¿Y cómo nombras al máximo gobernante de un estado? Inca, pues. Así Inca, como en Europa tú nombras al máximo gobernante rey, emperador, ¿no? Aquí en los Andes, al máximo gobernante, en idioma quechua se decía Inca. Entonces en Caral existían incas que gobernaban. Claro que nosotros no sabemos sus nombres. Nosotros solamente sabemos los nombres de los 12 últimos, de los 12 Zapa Incas del Tahuantinsuyo. claro, Pero los otros incas milenarios no lo sabemos, pero sí existieron. Y también, ¿dónde se fundamenta eso? Es que los aportes culturales de Caral también se ven en el Tahuantinsuyo, porque si realmente Caral hubiese caído, desaparecido, y toda su cultura se hubiese desaparecido, el Tahuantinsuyo no tendría esos aportes culturales. Si hubiese venido otra élite de otro lugar, serían diferentes, ¿no? Eso quiere decir que esa misma élite gobernante de Caral se fue trasladando en el tiempo y en el espacio, creando nuevos estados hasta llegar al Tahuantinsuyo. claro, Entonces, porque ¿por qué? Por ejemplo, tienen prácticamente la misma cultura prácticamente, ¿no es cierto? claro, porque en El Caral mismo se ha pensamiento. encontrado,
Claro, en Caral se han encontrado, por ejemplo, los quipus, un quipu primitivo, y Ujú, los incas también tenían quipu. Si hubiesen claro. sido otra cultura, otra civilización, otra élite gobernante, prácticamente hubiesen creado otro sistema de escritura. Sin embargo, ese mismo. Ellos se fueron llevando esos conocimientos milenarios en cada nuevo estado que creaban, como Paracas, Chavín, Huari, ¿no? El Tiahuanaco y al final el Tahuantinsuyo. Pero en cada lugar que iban, sobresalían en algo más que en otro. Por ejemplo, en Nazca, los mantos Paracas, por ejemplo, en Paracas sobresalieron los mantos, en los Chimú sobresalieron el oro. Entonces, cada lugar sobresalía en algo, pero se fueron llevando los conocimientos hasta llegar a los incas. Entonces, Ujú, no es que los incas eran interesante. pues gente venida del cielo o de otro lugar, no, eran mismos de la misma cultura andina, de la misma nación quechua. No es que no los conocían, no, sí se conocían ellos, había una relación entre ellos. Antes había más intercambio comercial y cultural que ahora. Ahora, o Claro, sea, eso se ha totalmente, sí. perdido. Ahora se ha perdido, ¿por qué? Porque no han hecho fronteras y ahí eso debilita nuestro desarrollo. Entonces, para terminar la idea, los incas son milenarios, nuestra cultura andina es milenaria. Y lo bueno de eso que es que esta sangre inca, esta élite inca, no ha desaparecido. Porque cuando vinieron, cuando hubo lo que es después de 1532, los incas en el virreinato todavía seguían existiendo. Los descendientes de Huayna Capa todavía seguían. Y hasta el día de hoy todavía siguen en el Cusco, vivos. Qué increíble, ¿no? El hecho de que una persona le haya quitado sus títulos nobiliarios no quiere decir que ya dejen de ser nobles incas o de la élite inca. Es como yo a ti te quito tu DNI, te quito tu ciudadanía. Tú dejas de ser tú, no, sigues siendo tú mismo, ¿no? Claro, claro. Y peor aún si te han quitado de una manera arbitraria e injusta. Peor, eso no tiene validez. Por eso que la nobleza inca, la élite inca, sigue viviendo en el Cusco. Ahí está la sangre, esa sangre milenaria. Que se hayan casado con una extranjera, con una japonesa, con una china, eso no interesa, sigue siendo la élite. Y entonces desde ahí nosotros preservamos a esa élite inca, desde Caral, imagínate, eso Qué es un lindo, ¿no? orgullo que no tienen otras naciones en el mundo. Claro. Ponte ahora que estamos hablando de esto, en algunos países algunos te piden visa, ¿no? Para pasar. Ponte en el lado de México, ya no hay cómo pasar si no tienes ese papel, o sea, es increíble eso que inclusive más allá, más arriba, donde están los nativoamericanos, los verdaderos nativoamericanos que están arriba, los Sioux, Paches, todos ellos ya no se puede hacer eso, imagínate, porque el sistema prácticamente absorbió eso y retomó como las falsas fronteras que yo les digo. Claro, esa es la burocracia, ¿no? Crear trabas. La burocracia crea trabas. ¿Para qué? Para impedir el desarrollo, para impedir el progreso. A ver tu documento, a ver tu papel. Sup- Claro, Supuestamente es para controlar. En verdad no es para controlar, es para impedir el desarrollo. Porque la delincuencia o los actos fuera de la ley se combaten diferente, no se combaten de esa manera. Eso solamente fue creado para impedir el desarrollo. Y hasta el día de hoy lo sufrimos. Entonces, claro, esa no es la manera. Lo que nosotros queremos es unir a nuestros pueblos. Por eso que mandamos a veces mensajes en las páginas que tenemos en las redes de que queremos unir nuestros pueblos, ¿no? Como Ecuador, como Perú, como Bolivia, como Argentina, Colombia. Pueblos que tienen una misma cultura milenaria, pueblos que tienen una misma geografía, pueblos que tienen un mismo idioma, ¿no? Y si quieres una misma religión o una misma espiritualidad, que es la Pachamama, así prácticamente es, tenemos todo para ser grandes. Simplemente es que hay enemigos externos e internos que no quieren eso, no quieren, porque si nosotros nos unimos, mira, imagínate, un país desde Venezuela
pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile. Sería un país grande, rico, poderoso. No tendríamos rival, porque seríamos un país bioceánico. Por un lado el Océano Pacífico y por otro lado el Océano Atlántico, con Claro, Colombia y Venezuela el lado del Caribe y Argentina el lado de la Antártida. No hay otro país con esas características, ¿no? ¿Entiendes? exactamente, claro, claro que sí. Sería algo como volver al pasado, ¿no? Volver a intercambiar las semillas, intercambiar la cultura, o sea, totalmente quitar las cadenas, ¿no? Del pensamiento que nos atosiga, el pensamiento, las cosas que te enseñan, pero que no te enseñan. Cosas que ya Claro, están implantadas, o sea, en la sociedad que no es, o sea, no es real, no, no es real. han creado todo un sistema de vida contrario a la humanidad, ¿no? Sí. El Tahuantinsuyo, el sistema de vida era diferente, ¿no? Ellos no vivían con esa intención de ganar, ¿no? Ganar, ¿no? A, a toda costa. No, era diferente. En el Tahuantinsuyo, como te digo, era el mismo pensamiento de Caral o la misma filosofía del buen vivir. Si tú realmente aplicas el buen vivir, se acaban todos los males de la sociedad, todos los males. Ahí no puede entrar la delincuencia, no puede entrar los asesinatos, el robo, el Claro. sicariato, la corrupción, la traición, no entra, pues porque es el buen vivir para todos. Ahí no entran, por ejemplo, empresas que explotan a los trabajadores, nada de eso, no puede entrar eso. Y ahora Entonces, crees que estamos en el buen vivir o en el mal vivir? ¿Qué dices tú? no, ahora estamos en el mal vivir, ahora estamos en el Yes. mal vivir. Por ejemplo, mira, en el Tahuantinsuyo, Este sistema es el mal vivir, así es, claro, claro, porque este sistema es el mal vivir. prácticamente es lo que dices tú, es cierto, porque todos están atrás también del dinero, así, no, no se conectan con la espiritualidad. De religiones, eso de las religiones también es algo que los tiene atados, ¿no? Las creencias de no conectarse con la Pachamama, con la tierra, no ver a Taita Inti, o sea, a todo, ¿no? A todo lo que era antiguo, o sea, hay que volver a la raíz, yo digo, ¿no? Claro, esa relación de hombre y naturaleza se ha perdido con el sistema que nos han impuesto. Claro, nosotros no lo hemos perdido, porque nosotros seguimos, pero la gran mayoría lo ha perdido porque han impuesto un sistema dogmático de religiones, como tú dices, donde a ti te, te bajan de una dimensión más elevada, ¿no? En el Tahuantinsuyo ya estábamos más elevados en la dimensión espiritualmente, pero nos bajaron a la tercera dimensión, una dimensión donde se vive con sufrimientos, con Sí, tristezas, con penas, con culpa, con odios, con ira, ¿no? Lleno de juchas. El Tahuantinsuyo no era exactamente. así. El Tahuantinsuyo se vivía como niños, no había esa malicia. Y eso lo dicen los mismos que vinieron acá con ese sistema de vida. Hay el caso de uno de ellos, de los que invadieron acá el Tahuantinsuyo, en 1532, ya como estaba viejito, y como ellos viven con miedo, con culpa, tenían miedo de su conciencia, ¿no? No le dejaba vivir tranquilo. Entonces, para exculparse, él escribe una carta. Esa carta lo tenemos ahí, donde él dice, nosotros hemos venido aquí y hemos hecho mucho daño a esta sociedad, a esta gente que vivía como niños, que no robaban, que no mentían, donde las mujeres se las respetaban, no las prostituían. Nosotros le hemos malogrado. Él lo dice, ¿no? Porque él se arrepiente. Realmente uno de, fue uno de los muchos que realmente se Claro. arrepintió y escribió eso. ¿Te das cuenta? Entonces el Tahuantinsuyo se vivía así, Es que se vivía imagínate como que parte de la naturaleza. lamentablemente vinieron y hicieron destrozos, ¿no? Y la cultura de ellos era
destruir prácticamente. Por eso aquí en el Tahuantinsuyo era una dimensión muy elevada, era la quinta, sexta, bueno, y muchas más, ¿no? Al nivel espiritual, muchas más. Pero ahora con este sistema de la tercera dimensión, estamos justamente como dices tú, en una baja vibración de la gente. Bueno, pero menos de algunos, ¿no? Algunos seguimos con las prácticas que elevan nuestra vibración. Claro, por eso nosotros decimos que somos andinos, ¿no? Porque el andino es aquel que busca la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a los hermanitos, somos andinos, y el otro dice, no, yo no soy serrano. Esa es una ignorancia, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo andino con lo serrano? La Ser división, el andino, regionalismo. claro, de que lo andino no solamente son varias cosas en sí, es la cultura, es la geografía y es la espiritualidad y es la filosofía. Entonces, cuando uno dice que somos andinos es porque el andino busca la sabiduría. ¿Y dónde la busca? En la luz, pues, en la luz Así de es, las, ¿no? En el sol, en ese sol que te guía. Y de esa forma es que nosotros elevamos nuestra conciencia, elevamos nuestro espíritu y ya no sufríamos. Por ejemplo, nosotros ya no sufrimos, ¿no?